Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente a este espacio de disertación en tópicos relacionados con la psicología forense. Me presento, mi nombre es Perla Razo Martínez, soy perito en psicología, siempre buscando trabajar con una perspectiva de derechos humanos, género y por supuesto infancia. Y bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes un tema, un tópico que ha estado resonando mucho en mi cabeza, que he estado tratando de explicarme y explicar para todos ustedes y saber cómo transmitir esta información y cómo poderlo manejar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del síndrome de acomodación en casos de abuso sexual infantil. Sus siglas son muy sencillas, literales cada una de las palabras, SAASI. Síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. Y este síndrome, si bien no es un criterio diagnóstico y no lo vamos a encontrar en las clasificaciones del DSM-5 o de la CIE-11, es un síndrome que se ha estudiado como parte de una estrategia adaptativa que tienen los niños, las niñas al momento de vivir cualquier experiencia de abuso sexual. Y este síndrome lo que busca justamente es que nuestras infancias aprendan a aceptar y acomodar lo que está pasando para poder sobrevivir. Hay que recordar que todas las estrategias de afrontamiento que nosotros utilicemos nos van a permitir generar ese equilibrio, generar esas herramientas para poder sobrevivir a las circunstancias adversas a las que nos estemos enfrentando. Y por supuesto, el trauma de la violencia sexual infantil va a generar este desequilibrio y que automáticamente el sistema psíquico busque una manera para sobrevivir a esta experiencia. Y dentro de estos procesos vamos a encontrar el famoso síndrome de acomodación. Lo he visto por ahí en muchos dictámenes en psicología que hablan de este síndrome como un diagnóstico. Lo colocan como parte de sus conclusiones para explicar un diagnóstico. Y aquí quiero hacer esta distinción clara. El síndrome de acomodación no es un diagnóstico, no es un síntoma relacionado directamente con el abuso sexual, sino más bien es una estrategia adaptativa que van a utilizar como herramienta psíquica las niñeces para poder sobrevivir a este proceso tan doloroso. Van a aprender a sobrevivir con esta situación, acomodando psíquicamente, de ahí su nombre, acomodando psíquicamente lo que está pasando. Y entonces el síndrome de acomodación está conformado por 5 etapas, por 5 procesos. El primero es el secretismo y se van a ir dando cuenta que cada una de estas etapas está directamente relacionado con el espectro que rodea la violencia sexual. Todos estos mecanismos que están acompañados y que llevan a cabo los agresores para poder generar la violencia sexual en las niñeces. Y bueno, el secretismo consiste justamente en que el niño, la niña, integra que lo que está sucediendo, que esta violencia es un secreto, que esto que está pasando no lo puedo contar. Y esto se puede dar por múltiples posibilidades. Una de ellas, por supuesto, la violencia como amenazas, agresiones físicas, le voy a hacer daño a tu familia, voy a matar a mamá, papá, etcétera. O bien a través de la manipulación o a través de herramientas de engaño, de chantaje o de enamoramiento, sobre todo en casos de adolescentes, en donde a través de estas manipulaciones los niños, niñas y adolescentes van a entender que tienen que resguardar ese secreto, que no lo pueden decir y están tratando de integrarlo psíquicamente, están tratando de entender qué es lo que está pasando y entonces van a hacer esta parte de secrecismo. La siguiente es el proceso de indefensión. Se van a dar cuenta, van a integrar psíquicamente que se encuentran indefensos ante la situación de violencia que esté pasando, ante sus agresores, porque lo tienen que guardar en secreto, porque hay una amenaza, porque hay una manipulación, porque hay un enamoramiento y entonces empiezan a integrar que nada de lo que ellos hagan,
que nada de lo que vayan a decir, a acomodar, a entender, los va a salvar. Y empiezan a darse cuenta que le pertenecen al agresor, que el agresor es quien va a decidir tiempos, formas, modos, lugares en los que va a estar sucediendo la agresión. Y entonces empieza a vivirse como esta víctima de que algo está sucediendo, algo que yo no puedo controlar. Muy parecido al síndrome de indefensión aprendida que se da en casos de violencia contra las mujeres, sobre todo en casos de violencia de género, pero acá en este síntoma de indefensión que se va a presentar en el síndrome de acomodación, pues vamos a encontrar que el niño se encuentra indefenso ante lo que está pasando, no cuenta con las herramientas, estrategias para poderlo solucionar. Y entonces se da la fase más importante, que es la fase de acomodación, que es cuando el niño acomoda e integra esta experiencia como parte de su vida diaria, como si fuera parte de la dinámica. Así como nos adaptamos a ir a la escuela, así como nos adaptamos a las actividades extracurriculares, así como nos vamos adaptando a todo, las niñeces se empiezan a adaptar, justamente a acomodar que va a pasar y que no lo pueden evitar, ¿no? Y que además tienen que guardarlo en secreto. Y entonces empiezan a acomodar esta experiencia como parte de una rutina, como parte de una vida, y entonces los síntomas se empiezan a volver cotidianos, la violencia se empieza a volver normalizada porque es parte de su sistema. Y entonces, ¿qué sucede? Que sienten esta necesidad, ¿no?, constante de revelar lo que está pasando, sin embargo no cuentan con todas las habilidades cognitivas, a veces emocionales, afectivas, para poderlo decir. Y después viene la cuarta fase, que es la fase de la revelación tardía. ¿Por qué hablamos de revelación tardía? Porque muchos de los casos de abuso sexual infantil no se van a revelar de manera inmediata. Los niños no van a contar de manera inmediata la agresión, no va a pasar inmediatamente, y entonces debemos tener en consideración eso, todos estos elementos que están alrededor de las infancias, de las niñeces, por las cuales no pueden contar abiertamente lo que está pasando. Y bueno, da esta revelación tardía en donde le cuentan a alguien, que puede ser un profesor, que puede ser una mamá, un papá, un hermano, un amigo, una tía, un cuidador primario. Le van a contar a alguien qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y cómo lo están viviendo ellos. Y viene una parte muy importante del síndrome de acomodación, que es la quinta, que se llama proceso de retractación. Que puede pasar que los niños, cuando observan todo lo que se desató, todas las cosas que cambiaron dentro del sistema familiar, que mamá lloró, que papá se enojó, que lo están llevando al médico, que lo llevaron con una psicóloga, que en su casa todos están enojados, que mamá llora constantemente, entonces se dan cuenta que haberlo revelado, que haber dicho lo que estaba pasando generó daño. Y entonces, ¿qué hacen? Se retractan. No porque no haya pasado, sino esta retractación se da justamente con el único objetivo y con la única finalidad de evitar lo que está sucediendo, de evitar el dolor que está pasando en el sistema familiar. Y entonces los niños dicen: mentí, no es cierto, no pasó, no me tocó. Y bueno, en algunos casos, ante ojos inexpertos, pues dirán: sí, el niño mintió y se acabó el tema. Ante ojos profesionales con perspectivas de infancia, pues seguramente podrán analizar el trasfondo de eso y podrán entender que existe un síndrome de acomodación del abuso sexual infantil y que está presente, y que por supuesto nosotros como peritos, como peritas en psicología, tenemos que evaluarlo y ayudarle al niño a ir desenredando este síndrome, a ir atravesando cada una de las etapas y sobre todo en el proceso del tratamiento ir evitando que el niño integre que estas etapas son una forma de subsistir o que estas etapas son algo que tiene que pasar. Entonces tenemos que hablar de los secretos, tenemos que hablar de las maneras en las que nos protegemos. Hay muchas herramientas en línea, hay muchos videos en donde hablan de estos héroes protectores o de estos mecanismos protectores que van a ayudar a las niñeces justamente a evitar estas dinámicas, ¿no? A hacerles entender cuál
cuáles son las partes del cuerpo que podemos tocar, cuáles son las partes del cuerpo que no podemos tocar, etcétera. Entonces, este síndrome de acomodación lo vamos a estar encontrando de manera frecuente y reiterada en casos de abuso sexual infantil con nuestras niñeces, y entonces hay que aprender a observarlo, a evaluarlo y acompañarlas en lo que está sucediendo para que puedan acercarse al sistema jurídico de una manera no traumatizante, de una manera en donde no se genere una mayor afectación traumática a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces esa parte me parece que es fundamental, que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta siempre. No hay una prueba psicológica, no hay un test que nos ayude a evaluar el síndrome de acomodación, es más bien la parte del contexto, analizar y conocer perfectamente la historia de vida y la historia del abuso que está atravesando este niño, niña o adolescente. Y por supuesto tener una narrativa de lo que pasó bajo los protocolos especializados, el protocolo NICH revisado, el protocolo Michigan, que nos van a ayudar a tener una narrativa sin sesgos, sin contaminación, y que esta narrativa libre nos va a permitir observar si estamos ante una situación traumática o bien si estamos ante un síndrome de acomodación en casos de abuso sexual infantil. Y bueno, les voy a dejar aquí en las redes sociales un link de acceso gratuito a unos materiales de prevención del abuso sexual infantil. Específicamente son materiales en donde vamos a poder observar de manera muy didáctica para los niños a través de un semáforo cuáles son las partes del cuerpo que se pueden tocar, que son de peligro, las que son de mediano peligro, de incomodidad, y vamos a poder revisar algunos cuentos y algunos videos y materiales ilustrativos para la prevención del abuso sexual. Recuerden que somos el país número 1 en casos de abuso sexual infantil en niñas, niños y adolescentes, y entonces creo que estamos ante un problema de interés público y que la prevención siempre nos va a ayudar a proteger a nuestras niñeces. Les agradezco mucho, les recuerdo mi nombre, Perla Leticia Razo Martínez, perita en psicología forense, siempre trabajando con una perspectiva de género, de infancia y derechos humanos. Muchas gracias.